Buenos y fríos días en este tercer día del año 3 de enero del año 2022. Bienvenidos todos a Espíritu Canal en esta nueva etapa 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos has permitido comenzar este año nuevo. Ayúdanos a hacerlo valorar en cada uno de sus meses según tu voluntad, que nos unamos cada día más a ti y que todo lo que hagamos sea por honor y gloria tuya. Bendice a todos los hermanos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos ya a Espíritu Canal 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio y en la palabra de Dios que escuchamos hace un momento, pues nos damos cuenta efectivamente del gran e importante momento del bautismo del Señor. Jesús realiza cosas siempre en fortaleza de la fe, como una forma de solidarizarse con nosotros y ejemplificar lo que viene a continuación, además un parteaguas entre lo que es el bautismo de agua, el bautismo de Juan, y el bautismo verdadero del Espíritu Santo. Es entonces como en medio de la iglesia, como sacramento, iniciación cristiana, comprendemos este mismo bautismo. Así cada uno de nosotros entonces valoramos de una manera más adecuada todo lo que implica nuestra iniciación en la fe y por supuesto el gran valor que implica ser bautizados. El Señor nos está otorgando este Espíritu Santo que nos acompaña y que nos hace decirle a Dios: Abba, Padre. Vamos a conocer, profundicemos, preguntémonos qué significa eso de ser bautizados, y sería un buen propósito de Año Nuevo el entender antes de que termine este año bien qué significa ser bautizado, qué valor tiene, qué gran riqueza. Es un tesoro que tenemos y muchas veces no conocemos. En la palabra de Dios encontramos el teléfono para hablar directamente con Dios, pero debemos conocer su estructura, cómo leerla y cómo encontrar también quien nos enseñe para que podamos leer adecuadamente y no interpretar sin ninguna directriz. Es importante tenerlo. Vamos a continuar. En el tema de hoy, ¿envejecer es una desgracia o es un privilegio? Es común encontrarnos con una constante que va despuntando cada vez más. El miedo a envejecer, el terror a envejecer, porque ya no se tiene la misma agilidad que antes, la velocidad, la coordinación, incluso el raciocinio. Al menos así lo hemos reflejado en muchas personas, hombres y mujeres, que entran en gran depresión por el miedo a envejecer. Incluso dicen: no quiero llegar a viejo, quiero morir antes. Cuando se nos pregunta la edad, no es extraño escuchar estas respuestas: 20, de tal modo que no suene tan feo, tan deprimente. De esa forma eludimos la realidad y seguimos viviendo como si tuviéramos 20 años. Tratamos de tomar las mismas actitudes de adolescentes y caemos en el ridículo. De esa forma eludimos la realidad y seguimos viviendo de esta manera. El terror a envejecer es una especie de síndrome existencial de orden psicológico y ontológico. Valga la terminología para expresar la gravedad. El miedo a envejecer es provocado por varios factores. El primero de ellos son los medios de comunicación, la moda, el culto a la belleza, la juventud, el falso sentido de la vida. Los medios de comunicación enseñan hasta el cansancio que la felicidad es tener un cuerpo espectacular, una cara formidable, sin arrugas, una personalidad perfecta, sin canas. La moda nos invita a buscar la plenitud en una serie de ropa cortada de distinta manera, según el grupo de diseñadores, unos buenos gustos y otros no, pero siempre generando la necesidad de lucir no solo bien, sino hasta el último grito de la moda que te hace importante ante los demás. La superficialidad es algo que impide formar el carácter. Evitamos todo sufrimiento, dejando de lado, por supuesto, la pobreza espiritual, la sobriedad, la templanza, la prudencia y todo aquello que nos ayuda a aceptar la realidad,
valores y virtudes indispensables para vivir una vida verdaderamente plena y acorde con la naturaleza humana que promueve en la persona, un comportamiento sano con respecto a su aspecto. Y para dar este nuevo enfoque al tema de envejecer, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra realidad, aceptar nuestra edad y sentirnos privilegiados cada nuevo día, pues se nos da la oportunidad de crecer en edad, sabiduría y en gracia. Obviamente preparar esos momentos para vivirlos dignamente, tener una forma de vida pues saludable en la alimentación y en la actividad. La persona humana debe comportarse como tal, es decir, de acuerdo a su propia naturaleza, si quiere de verdad encontrar la felicidad aquí en la tierra para luego ser plenos en el cielo. Envejece como persona humana, envejece con dignidad. No tengas miedo a envejecer. Piensa en todos aquellos que no tienen vida para poder vivirla, para poder compartirla, para poder disfrutarla a causa de la muerte que les sorprendió a muy temprana edad. La vida es para vivirla. No te remiendes al grado de perder tu verdadero rostro. Corres el riesgo de perder el rostro de tu identidad humana y específicamente tu persona. Ama la vida, vívela en plenitud. Cada etapa tiene su encanto. No tomes el tiempo como enemigo. Hazlo tu aliado. Vive tu vida, no la desperdicies. Reflexiona y date cuenta, envejecer es un privilegio. No tengas miedo a envejecer. Piensa en todos aquellos que quisieron hacerlo y no pudieron. Envejecer es un verdadero privilegio. En el tema de hoy. En la Rola del Alma, el canto es a Santa Genoveva por José Torreblanca, un laico que se avienta este palomazo muy atinado. Vamos a escucharlo. Santa Genoveva estuvo 7 años en un desierto. Es un milagro muy cierto, así es la vida, una sierva lo mantuvo. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Genoveva Virgen. En París, Francia, Santa Genoveva de Nanterre, que a los 15 años, aconsejada por el obispo Germán de Auxerre, tomó el velo de las vírgenes, animó a los habitantes de la ciudad amedrentados por las incursiones de los hunos y ayudó a sus conciudadanos en tiempo de hambre. Etimológicamente, Genoveva significa aquella que es blanca como la espuma del mar, y otros le atribuyen origen celta en significado de aquella que es origen noble o de buena casta. Nació cerca de París en el año 422. Muy niña se encontró con San Germán, venerable obispo, el cual le aconsejó que dedicara su vida a servir a Dios y al prójimo, y así lo hizo. A los 15 años formó con un grupo de amigas una asociación de mujeres dedicadas al apostolado y ayudar a los pobres. No eran religiosas, pero vivían muy santamente en su casa o en un sitio de trabajo, asistiendo mucho al templo y ayudando a todos los más posible, en todo lo más posible los necesitados. Genoveva practicaba de tal manera el recogimiento y apartamiento del mundo que durante los 40 días de Cuaresma no salía de su casa sino para ir al templo y ayudar a algún necesitado, y el resto del año hacía casi lo mismo. Cuando tenía 30 años, oyó que el terrible bárbaro llamado Atila se acercaba con 100.000 guerreros a sitiar a París y a destruirla a sangre y a fuego. La gente quería salir huyendo, pero Genoveva los convenció de que en vez de salir corriendo, lo que debían de hacer era ir al templo a rezar. Casi la linchan los cobardes, pero la mayoría le hizo caso y se dedicaron a orar. Y la ciudad se salvó de ser atacada, pues el feroz Atila, cuando ya venía llegando a París, cambió imprevistamente de rumbo y se dirigió hacia Orleans. Pero por el camino le salieron al encuentro los ejércitos cristianos y lo derrotaron. En la terrible batalla de los campos catalúnicos, así se cumplió lo que había anunciado Genoveva, que si el pueblo oraba con fe, la ciudad de París no sería atacada. Esto le dio una gran popularidad en la capital. Después llegó a París una espantosa escasez y carestía, y la gente se moría de hambre. Genoveva, en vez de quejarse, reunió un buen grupo de hombres y se fue río arriba buscando víveres y volvió con las barcas llenas de comestibles, y así salvó una vez más a la ciudad. Como los reyes Childérico y Clodoveo sentían por ella una gran veneración, logró obtener de ellos el perdón para muchos presos políticos que iban a ser ajusticiados. Y cuando Genoveva murió, muy anciana, el 3 de enero del año 502, ya la ciudad de París la consideraba como su patrona.
y todavía hoy es la patrona de París. Sobre su tumba se construyó un famoso templo, el cual en la Revolución Francesa fue destruido, y en este sitio se levantaron un edificio en el Panteón donde los franceses entierran hoy a sus héroes. Los datos acerca de esta santa los conocemos porque los escribió Gregorio de Tours, unos 20 años después de haber muerto. Santa Genoveva ha sido invocada en épocas de grandes calamidades públicas y ha librado por su intercesión muchas veces a las ciudades y pueblos de pestes, carestías e invasiones de los enemigos. Hermanos, hoy en Santos y Conversos celebramos a Santa Genoveva Virgen. En el chiste, ¿qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o solo es impresión mía? En Curiosidades de la Iglesia Católica, las etapas de la revelación. Número 1. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifiesta además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndonos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. En Curiosidades de la Iglesia Católica. Y en la buena onda de hoy, quizá en tu ropa tienes, en tu ropero, un suéter de extra, un suéter de sobra, que podrías traer cargando en tu bolsita o en tu automóvil para poderlo regalar, donar a una persona en la calle, porque estos fríos están canijos y nosotros que estamos aquí en casa y con suéter estamos pasando la cruda. Imagínate las personas que viven en la calle. Ayudemos y toquémonos el corazón como Cristo lo haría. Reciban la bendición, el Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer sus rostros a ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, gracias por estar conmigo iniciando este año 2022 aquí en Espíritu Canal. No se le olvide suscribirse, darle like, compartir y por supuesto prepárese para esta semana maravillosa de los Santos Reyes Magos. Tengan excelente mañana, nos vemos mañana martes.